y del cuidado de los hijos. Pablo Bellido estudió en Nuestra Señora de las Mercedes y más tarde en los Salesianos de San Juan Bosco en La Línea. El estudiar en los Salesianos es como una especie de marca de fábrica, ¿no? Le hace a uno ser una persona diferente. Los Salesianos es una institución fantástica, fantástica. Desde el punto de vista educativo, por quién fue San Juan Bosco, por quién fue la figura del santo, por lo que hizo hacia los niños, por su carisma, y porque casi todos los sacerdotes salesianos y los hermanos salesianos pues también tienen ese carisma muy arraigado, ¿no? La atención a la infancia, la educación y también dedicarse a quien menos tiene. Y luego además nosotros en los salesianos hemos tenido siempre una suerte y yo creo que también viene de San Juan Bosco, y era cómo ligaba el concepto educativo de la escuela con el concepto de la vida comunitaria, el deporte. Nosotros teníamos unas instalaciones deportivas afortunadamente muy buenas, de las mejores que había en la ciudad de La Línea. En La Línea tendría 15 o 20 colegios, sin embargo los salesianos era el colegio con mejores instalaciones y eso nos permitía pues, tener también todo el espacio que no era escuela, todo lo que no era directamente escolar, pero que era complementario de lo escolar, tener muchos amigos en el fútbol, en el baloncesto, en todos los deportes que hacíamos, Porque ¿no? Pablo fue muy deportista y bueno. Sí, bueno, no se me dio mal, sobre todo el fútbol y el ajedrez fueron deportes en los que destaqué, pero bueno, la verdad es que en aquella época donde había un chaval había un balón, o sea, era un poco el deporte de la época. Pero el ajedrez no es ninguna tontería porque, por lo que conocemos, llegó a ser campeón en Cádiz y subcampeón de España con el equipo andaluz. Sí, bueno, la verdad es que llegamos al ajedrez, mi hermano el mayor tenía una enfermedad cardíaca, estuvo operado de corazón y tuvimos, bueno, él no podía hacer deporte demasiado severo, demasiado físico. Entonces a mis padres les pareció bien que nos apuntásemos al ajedrez y muy rápidamente los dos destacamos, muy rápidamente. El hecho de que tuviésemos un complemento, un rival en casa jugando diariamente hizo que nos picásemos y que llegásemos a ser muy buenos jugadores, de los mejores jugadores que había en La Línea, en nuestra edad, los mejores seguramente. Y bueno, pues él tenía un año más que yo, tenía más competitividad en su generación, yo tenía algo menos en la mía y tuve la suerte de ser varias veces campeón de Cádiz en diversas categorías, clasificarme al Campeonato de España y bueno, en una región como Andalucía, donde ha habido, junto con Cataluña y también con Canarias, los mejores jugadores de ajedrez que ha habido en España, pues ha sido también una suerte poder estar ahí y llegar a grandes cotas, ¿no? Pero el ajedrez antes que competición ha sido educación y ha sido una cosa social, positiva, ¿no? Sí, pero también se me ocurre que es una buena base para prepararse de cara a la estrategia política. Pues quizá, ¿no? Nunca lo he pensado así. La verdad es que me encantan todos los ejercicios mentales, el ajedrez, el sudoku, todos los deportes que exigen un poco de estrategia y de planteamiento de 3 o 4 jugadas más allá me gustan mucho. Eso siempre ha sido un denominador común, seguramente por el ajedrez. Ha sido el ajedrez el que ha generado todo lo demás. Bueno, el caso es que hasta los 16 años en La Línea y de pronto a los 16 años toda la familia se traslada a Azuqueca. ¿Por qué fue? ¿Cuál fue el motivo de ese traslado? Pues un traslado, el cierre laboral en Teletra, que era la fábrica donde trabajaba mi padre, lo trasladaron a Torrejón. Él se vino antes con algunos compañeros a Torrejón de Ardoz, estuvieron viviendo en un hotel en Madrid y buscando vivienda en el entorno de Torrejón. Torrejón era una ciudad que no les gustaba mucho a mis padres. Entonces estuvieron pensando en Alcalá y parecía que nos íbamos a dirigir finalmente hacia Alcalá de Henares, pero al final a través de un compañero conocí a Azuqueca, vio que era un lugar más tranquilo, en definitiva un lugar más amable para traer a toda una familia, además una familia grande pero con muchas diferencias, los chicos mayores a punto de entrar a la universidad, las chicas pequeñas a punto algunas de entrar en el colegio, ¿no? La más pequeña vino con meses a vivir a Azuqueca. Entonces, bueno, pues consiguió una casa a un buen precio en Azuqueca, más grande además, un unifamiliar y un adosado y en fin, terminamos en Azuqueca. Me imagino que el traslado para Pablo sería pues un poco traumático porque con 16 años se hace difícil el abandonar los amigos que se tienen en el lugar donde está uno viviendo habitualmente y cambiar por completo de ambiente, ¿no? Muy duro, los primeros meses fueron muy traumáticos.
Lo que pasa es que, bueno, nosotros hemos sido siempre seres muy adaptativos porque nos hemos tenido los unos a los otros. Yo siempre he dormido en la misma habitación que mi hermano hasta que tuvimos 20 o 21 años y ya pudimos hacernos una habitación independiente en la Guardilla. Entonces compartíamos muchas cosas y de alguna manera pues dejábamos atrás a nuestros amigos, pero teníamos al mejor amigo cada uno de nosotros, que éramos él y yo, en definitiva. Pero evidentemente fue un tiempo duro, sobre todo para mi madre. Mi madre lo llevó mucho peor porque cambiaba todo su universo. Nosotros en definitiva no podíamos ser todavía sus compañeros porque teníamos edades muy infantil, ¿no? De alguna manera. El caso es que Pablo se adaptó rápidamente porque no tardó mucho en meterse en líos, y lo digo entre comillas, porque no ha habido movimiento social o asociación que no haya tocado en ese tiempo. Es catequista, trabaja con Manos Unidas, funda la Comisión 07 de Azuqueca. ¿Esto de dónde le venía? ¿Apareció de pronto? ¿Esas inquietudes dónde estaban? Yo creo que estaban en la familia. Mi abuelo fue presidente de Cáritas en Cádiz durante muchos años, uno de mis abuelos, y miembro y directivo de la UAC, de la Acción Católica. Y luego tuve la suerte de que una de las familias que se vino desplazada hacia Azuqueca con la nuestra, a Torrejón a trabajar, pues la mujer de este compañero de mi padre era una persona con mucha dimensión social y creó lo de Manos Unidas y yo me apunté, de ahí pasamos a la parroquia. La verdad es que la parroquia de San Francisco Javier vivía unos años fantásticos en Azuqueca, una parroquia por la que ha pasado muchísima gente y varios concejales de todos los partidos políticos, por cierto. Y es muy curioso porque ha sido así, ¿no? Una parroquia que tenía una característica social muy acusada. Y bueno, pues en ese propio movimiento de tener amigos en ONGs, de estar en una ONG, de ser catequista, hubo un gran detonante social que fue el salir a la calle para reivindicar el 0,7%, hubo acampadas en Madrid, unos amigos de la parroquia y del instituto nos vinimos a acamparnos al Parque de la Concordia y surgió la posibilidad de crear la comisión del 07, lo que sería la sucursal de la plataforma 07 en Azuqueca, y la creamos, y la verdad es que fueron tiempos inolvidables, inmejorables en todos los sentidos. Pablo sigue creciendo y posiblemente sería un acierto el que la familia se hubiera trasladado a Azuqueca porque estábamos muy cerca de Alcalá y ese fue su destino a la hora de plantearse el estudiar una carrera y, como muchos políticos, hay que decirlo, estudia Derecho. Yo no sé si estaba el Derecho antes en Pablo o la política ya andaba dando vueltas por ahí. La política, sin duda. Yo con 6 años, con 7 años, devoraba los periódicos en casa. He sido, devorador de todos los medios de comunicación, de libros, de manuales de filosofía. Siempre me ha interesado mucho la política. De hecho, mi primera opción de carrera era estudiar ciencias políticas, pero en mi casa no querían que fuese tan lejos a Madrid, porque es verdad que tenía mucha facilidad para aprender las cosas,